Los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Buenos días, 7 de la mañana con 2 minutos. Un placer saludarles. Viernes 24 ya de julio de 2020. Gracias a 60 DRL. Toma tus propias decisiones, consolida tus deudas con A60. Llama ya al 21-33-7400. Ser dueño es lo tuyo. Red de Cooperativa Fedecases le presenta la bienvenida en nuestro programa Punto de Vista en el cierre de esta semana laboral. Gracias por su sintonía y muchas gracias a quienes se conectan también en el Facebook Live. Hoy compartiremos importante información con el director general de Migración, el licenciado Gustavo Villatoro. ¿Cómo está? El director general de Aduanas de El Salvador, el licenciado Gustavo Villatoro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya le estaba dando Pues sí, cargo. Buenos días, Nelly. Buenos días también a toda tu radio audiencia de la ISKL. Se nos va a poner celoso el licenciado Jucalón. Sí. Sí, pero esta mañana hemos querido que nos acompañe aquí en la cabina azul para que nos comente un poco del trabajo de la Dirección General de Aduanas, los controles que se están aplicando. Usted ha dicho que las aduanas están siempre operando, la cadena de suministro es básica, director. ¿Cómo se articulan los procedimientos para mantener estos controles necesarios en las aduanas, pero también para facilitar, digamos, los trámites? Sí, vean, el tema aduanero definitivamente es como un ecosistema, ¿verdad? No es la aduana el único planeta dentro de este sistema, y nos toca, por supuesto, articular el trabajo con las demás instituciones, y no solo con las demás instituciones nacionales, sino también con las instituciones de los países vecinos, porque no se puede tener una aduana ágil de un lado y una lenta del otro lado del puente. Entonces, no funciona así. Hemos venido incrementando las coordinaciones, no solo a nivel local con las instituciones. Ya ven ustedes todo el trabajo que estamos haciendo con la Policía Nacional Civil, específicamente con la División de Fronteras, igual con narcóticos que tienen algún grado de interacción con algunos tipos de mercancías que ellos controlan en coordinación con nosotros. Agricultura, el Ministerio de Agricultura es otra pieza clave con la que tenemos un trabajo articulado. Migración también por la parte, llamémoslo así, del control del transportista, ¿verdad? Nosotros controlamos mercadería y la Dirección General de Migración se encarga de controlar a las personas. Y esto también nos lleva a tener ese trabajo bastante cercano. Yo creo que la crisis, esta pandemia, pues vino a presionarnos a todas las administraciones aduaneras de la región a que incrementáramos la comunicación, precisamente para garantizar la seguridad alimentaria y sanitaria de nuestros conciudadanos. Lo cual, pues, si ustedes hacen una vista hacia los últimos 4 meses, a excepción del problemita que tuvimos en Costa Rica, problema en Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica, creo que en la región logramos no dilatar, ni burocratizar, ni tener grandes colas, y lograr ese abasto para nuestra población, tanto de alimentos como de insumos médicos. El esfuerzo ha sido titánico. Quiero reconocer también el trabajo de todos los compañeros que elaboran para la Dirección General de Aduanas, para todos. Esto no había nadie con experiencia en este tipo de crisis que hemos vivido. Sin embargo, y gracias a todas las colaboraciones, yo creo que siempre digo que como aduana tenemos esa bendición de que en nuestras aduanas de frontera tenemos las oficinas sanitarias internacionales, y eso ha marcado también un trabajo con el que normalmente una aduana no se relaciona tanto con un Ministerio de Salud, más allá de los temas de permiso. Sin embargo, ahora hemos tenido que articular esfuerzos para establecer controles a los transportistas. Nuestra gente, si tiene alguna duda o algún tema de salud, pues va a las oficinas sanitarias internacionales.
Decir, han estado siempre ahí las oficinas. Siempre han pero estado. tenían una función diferente, ¿verdad? No tan evidente, porque no siempre se sometía a un chequeo de salud al conductor de un vehículo de carga. No, y estas oficinas en principio tienen ser como esos posiciones adelantadas ante una pandemia. Lo cierto es que nacieron con esa filosofía. Ajá. Lo que hicimos en el gobierno del presidente Bukele es justamente darle las condiciones a esos médicos, a esas enfermeras que están en esta oficina, para que fueran condiciones dignas de trabajo, y no solo remozamos o mejoramos las condiciones, sino que ampliamos las instalaciones de nuestras oficinas sanitarias internacionales. De hecho, ahorita tenemos adicional al personal médico, staff que siempre está ahí, estamos realizando las pruebas de COVID, ya tenemos equipos móviles de parte de ellos, es decir... ¿Y son permanentes estos equipos? Y por el momento es temporal, porque estamos recibiendo muchos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, pero ya ve cómo el trabajo de aduana no es un sol que brilla por sí solo, es un planeta más del ecosistema, y que nos toca de alguna manera articular todas estas relaciones, porque precisamente lo que vamos buscando es que la cadena de alimenticia y sanitaria no se quiebre o se interrumpa. Y no se quebró durante lo más fuerte mientras nos adaptábamos, porque hoy uno cree que ya a 4 meses uno va como posesionándose de nuevos patrones, director. Sí. Se han hecho ajustes en los procesos aduanales. Usted decía que lo de Peñas Blancas, gracias a Dios, se logró superar ya. Sí, se superó. Lo único que ayer nada menos estábamos teniendo una alerta. Parece que hay una crisis migratoria ahí ahorita, que son como más de 500 nicaragüenses que quieren retornar a Nicaragua, y que parece que el presidente Ortega o las autoridades de Nicaragua no les dan permiso, y ellos han bloqueado. Ese es como ahora en la mañana vamos a tener una reunión con los directores para conocer si pasó a más o ya está levantado el bloqueo que tenían las personas. Estaban reclamando, ¿verdad?, que pudieran retornar a Nicaragua ellos. Correcto, y son nicaragüenses, y ya están del lado de Nicaragua. Como te digo, la verdad es que esto no había un antecedente histórico como esto. Sin embargo, y trayendo a colación tu punto del tema de que no nos detuvimos, no nos detenemos, es como nuestro hashtag o nuestro eslogan durante la pandemia. Incluso cuando se dio el primer cerco sanitario, si ustedes se acuerdan, nosotros establecimos con el señor ministro de Defensa y el director de Policía un canal logístico para poder, en convoys, poder pasar, por lo estratégico que es para nosotros nuestra salida al Atlántico por el lado de Guatemala. Entonces, aunque Metapán estaba dentro de un cerco sanitario, pues nosotros podíamos pasar en convoys. Y la ventaja es que para esa aduana, organizar un convoy de 90 o 120 medios de transporte es viable, porque todo el mundo sale en base a cuando le confirman que el barco ya está en Santo Tomás. Entonces, digamos que organizar esos convoyes no fue complicado. Sin embargo, es parte de la logística de entender que tenemos que ser actores propositivos y activos en la cadena logística, para no quedarnos a merced de cualquier disposición que de repente pueda afectar la cadena de suministro. Ahí ustedes a nivel de la región se activaron los protocolos. Hay también, por ejemplo, restricciones en caso que uno de los conductores pueda presentar síntomas febriles. ¿Se toman algunas medidas? ¿En qué consiste esta aplicación? Sí, ya hay protocolos. Empezamos poco a poco, digamos, teniendo algún tipo de intercambio con nuestras administraciones aduaneras vecinas, en este caso Honduras y Guatemala, y eso fue provocando de que generáramos a nivel centroamericano un protocolo
cuando teníamos estos casos, incluso en las diferentes aduanas se coordinaba con las instituciones sanitarias de los países vecinos y ellos llegaban en ambulancia a retirar la persona que pasado cierto tiempo, estos son parámetros médicos, no son, pido las disculpas por si cometo algún error, ellos, si pasado cierto tiempo la temperatura no disminuía, entonces sí ya tomaban la opción de y activarnos, y nosotros coordinábamos con las autoridades del país vecino, y así estuvimos trabajando. Como le digo, ahí nosotros estamos sometidos a la intervención de estas oficinas sanitarias internacionales. Es decir, antes en un puesto de control, digamos que nosotros teníamos policía, aduana y migración, ¿ya? Ahora, desde la pandemia, tenemos policía, aduana, migración y nuestra oficina sanitaria internacional. Sí, esto es importante. Y decía usted que se van a reunir ahora, pero este punto que van a tratar hoy está relacionado con estas dificultades temporales en la frontera de Peña Blanca. Sí, y vea, y cuando yo le digo reunir es que nosotros siempre activamos un chat regional, y luego, si es necesario, pues nos conectamos por cualquiera de las aplicaciones de videoconferencia, ¿verdad? Pero sí, desde ayer teníamos esta alerta allá en Peñas Blancas, y ahora esperamos tener una posición o respuesta de parte de las autoridades de Nicaragua y de Costa Rica, ¿verdad? Es lo que digo, la verdad que esta pandemia nos está forzando a que activemos todos los mecanismos modernos, tecnológicos de comunicación. Imagínate que no nos ha hecho falta cada 2 meses. Nosotros como directores de aduana tradicionalmente nos reuníamos en algún país, dependiendo quién tiene la presidencia pro tempore. Ya vamos sobre 4, nos hemos seguido reuniendo con estas plataformas virtuales. Creo yo que no tenemos que adaptarnos a los tiempos. Hay ciertas cosas de esta pandemia que ya nos van a quedar y nos marcan un antes y un después. Así es que las aduanas, gracias a Dios, y hablando regionalmente, pues no hemos dado la espalda a los tiempos, hemos reaccionado con los tiempos, con las herramientas que los tiempos demandan, ¿verdad? Y pues ha sido... ¿Qué indicadores tenemos, director, sobre el impacto que hay para la movilización de mercancías, materias primas? Porque quieras o no, pues se ha reducido mucho la actividad. ¿Cómo están los registros de los volúmenes en las aduanas? Fíjese que estábamos nosotros, bueno, esto es algo que semana a semana y diariamente podemos monitorear. Lo que estamos viendo... digamos que antes de que se activara la fase 1 de la apertura gradual de la economía, sí nosotros habíamos caído casi que un 40% en las recaudaciones de la semana. Estábamos, me acuerdo, eran como 16, 18 millones. Luego, ya con la primera fase, ya estamos recuperando, incluso tuvimos una semana de 29 millones de dólares, bien cercana a los históricos que veníamos, que la aduana estaba manejando antes de la pandemia. Ahorita andamos entre 22, 24 millones, vamos a ver esta semana porque el día... los miércoles y jueves históricamente son los días que mayor recaudación presentan. Solo para comentarle, el miércoles de la semana pasada tuvimos una recaudación de 6 millones de dólares, solo en ese día. El día, ¿ya? Entonces, para responder a su pregunta puntualmente, nosotros hemos caído entre un 20 y un 25% en recaudación, y por supuesto pues también tiene su impacto en el tema de los trámites. Estamos ahora, en estos días de pandemia, estamos haciendo aproximadamente 20,000 trámites, ¿verdad? De los cuales 8,000
son importaciones, 5.000 son exportaciones y casi 6.500 son tránsitos. Son declaraciones de tránsito. Nosotros somos el eslabón que une el Triángulo Norte logísticamente por la vía terrestre, por supuesto, pero también somos el eslabón que conecta a los dos grandes monstruos industriales que tenemos en Centroamérica. Por un lado está Guatemala y por el otro lado está Costa Rica. Entonces nosotros como... Sí, tiene Entonces ahí es donde se refleja la gran cantidad de operaciones de tránsito que tenemos, ¿verdad? Es un alto volumen. Esto es por semana. A la semana. Ajá, a la semana. Estas son acciones semanales. Semanal. Y esto, por ejemplo, en cuanto a los trámites, se mantiene también toda la documentación. Los transportistas de carga siempre han reclamado que hay muchos documentos que les toca presentar. ¿Qué avances hay en esto para responder? Porque los controles son necesarios. Sí, pero vean, desde el 7 de mayo que se activó aquel famoso Ducate, que causó ese revuelo y ese parón abrupto de la logística regional centroamericana, fue que cuando ya logramos estabilizarla, que nos tardamos porque es un tema de consenso a nivel regional, pero a partir de este año ya empezaron a funcionar los cambios que se hicieron. No estamos, las aduanas de la región en materia de tránsito, pidiendo una gran cantidad de papeles. Por dicha, eso que tú comentas ya es cosa del pasado, definitivamente. Pero como estaban diciendo los transportistas, licenciado Villatoro, que siempre hay personas que en físico les están ofreciendo servicio y que cuando llega el delegado de aduanas también les está solicitando revisiones físicas. ¿Usted tiene alguna información al respecto? No, es decir, vea, lo que pasa es que hablar de temas de aduana, de lo que pasa en frontera, es fácil, pero no decir, el transportista desgraciadamente muchas veces es el que viene a pagar las ineficiencias o las ineptitudes de su cliente, es decir, del exportador, del agente aduanero que tiene contratado el importador o el exportador, porque si usted elabora mal un documento, el transportista es el que va a ir a pagar el impacto allá. Y claro, nosotros en frontera, si hace falta algún documento porque su exportador no se lo dio, porque su importador, por medio de su agente aduanero, tampoco le dio la documentación necesaria, nosotros empezamos a pedirle a él, porque es nuestro contacto lógico ahí en la frontera. Pero son cosas que a diario nos toca vivir y a diario también vamos mejorando. Claro, en un entorno ideal, el sistema aduanero salvadoreño ya está diseñado para no trabajar con papeles. Si yo le pido papeles a ustedes porque en la cadena hubo alguien que cometió un error. Exacto. Porque aduana no le está exigiendo que llegue con ningún papel físico a ninguna frontera. En procesos de importación o exportación. Claro, usted tiene que llevar su formulario impreso, pero por temas de lo que le van a requerir en el otro país, pero no es que nosotros estemos pidiendo todo físico para hacer una operación. Creo que, vea, con 20,000 operaciones a la semana, si nosotros tuviéramos y fueran realidad las quejas que dicen los transportistas, entonces esto fuera un caos y yo tuviera colas de 25 o 40 kilómetros en cada frontera. Son casos aislados que se dan, pero es por eso ese ecosistema que menciono, ¿verdad? No somos como los únicos que damos luz en el tema de comercio exterior, y si alguien en esa cadena comete un error, pues los impactos se pagan en frontera o los paga el transportista, ¿verdad? Pero continuamente estamos, Neri, revisando todo esto. Siempre hay quejas. Hemos tenido nada menos esta semana por una falla que hubo en el nodo regional. Vea, nosotros
en materia de tránsito, nos abastecemos del sistema que tiene la SIECA, que lo tiene en Guatemala. Y todas nuestras declaraciones de exportación de productos regionales también van a la SIECA. SIECA recibe en una especie de nodo y empieza a repartir. Dice, bueno, El Salvador está exportando esto para Costa Rica. Entonces a todos los sistemas por donde va a pasar esa carga, el nodo les notifica. ¿Qué es lo que tuvimos esta semana? Que las exportaciones de Guatemala no nos estaban apareciendo en el sistema, ni nos aparecían a nosotros ni a Honduras. Entonces, los días más fuertes de operaciones terrestres, que son miércoles y jueves, no tuvimos sistema, tuvimos problemas de interconexión con el nodo regional de SIECA, que se logró solucionarlo hasta el día de ayer en horas de la mañana, pero cuando ya lo solucionábamos ya teníamos un día de atraso. Sí, llevaban ya un remanente. Para que tenga una idea, en Achadura estuvimos hasta las 3 de la mañana de este día evacuando las colas, y en el Amatillo logramos en un trabajo coordinado hasta las 12 de la noche despachar todo lo que teníamos, pero es... Sí, pero ahí es donde a veces como en los sistemas electrónicos tienen ese tipo de fallas, y hay a veces necesidad de un plan B que pudiera buscarse, digamos, en el momento, para no prolongar todos estos tiempos de los que usted nos ha hablado. Sí, lo que pasa es que, digamos que el tema de la contingencia regional siempre está en boga, en discusión por parte de los directores. Nosotros igual, a raíz de todas estas cosas, estamos evaluando otro tipo de alternativas, porque casualmente también tenemos predios, pero muchas veces a los transportistas prefieren quedarse en cola a que yo les diga, mira, ahorita hay un problema regional, no vas a poder pasar a Honduras ni moverte acá, meterte a un predio, pero a veces ni siquiera los $2 de un predio quieren pagar, y entonces ahí es donde se empieza a generar como esa percepción de que hay una burocracia excesiva en las fronteras. Sí. Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana con 24 minutos. El director general de aduanas, nuestro invitado, el licenciado Gustavo Villatoro. 7 de la mañana con 31 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Muchas gracias por estar conectados también en el Facebook Live de la poderosa YSKL y nuestra conversación con el director general de aduanas, el licenciado Gustavo Villatoro. En términos de esta gestión de comercio en las fronteras, director, hay también avances, como usted nos dice, ya en plataformas, y lo vimos reunido con una de las empresas más importantes en materia logística de nuestro país. Estaba con Seaboard Marine. ¿Qué están tratando con ellos? ¿Cómo se está preparando, digamos, estos proyectos de ir desarrollando las transacciones? Con Seaboard lo que estamos implementando es una especie de la fase 1 de esta tan anhelada aduana virtual que queremos construir e implementar para el próximo año. Sin embargo, pensamos en Seaboard porque digamos que es esa naviera que casi que maneja el 60% de nuestras mercancías que van o vienen por Puerto Atlántico con Guatemala. La misma necesidad de adaptarnos al cambio, porque en Anyatú, como ustedes saben, pues ya está la aduana antigua, ya está demolida, ya está interviniendo Fomilenio, estamos trabajando en oficinas. Porque se habían suspendido. Están reanudadas, ya está completamente demolida la aduana. Estamos trabajando en oficinas móviles, y eso pues yo siempre digo que la necesidad lo forza a uno a innovar, a emprender, como para muchos. Sí. Y eso es lo que era un proyecto que estábamos trabajando para el otro año, pero que sin embargo, dadas las condiciones de infraestructura que tenemos en Anyatú, dijimos, bueno, arranquemos la fase 1 con Seaboard, y lo que digamos que en términos generales, para que se pueda entender lo que estamos haciendo con ellos, es básicamente desde que ellos ya colectan todas las mercancías que van a exportar y las llevan a su predio,
desde ahí ya estamos generando los tránsitos aduaneros. Antes tenían que ellos que llegar a la aduana interna de Santa Ana, ahí presentar documentos. Hacíamos 2 tránsitos, uno interno de Santa Ana para Anyatú y el tránsito internacional de Anyatú para Santo Tomás. Ahora solo estamos trabajando con un tránsito. Básicamente eliminamos el tránsito interno con la ventaja de que esto lo hace la empresa desde su predio, que es un poco el concepto de la aduana virtual, hacia donde queremos llegar, y es que los exportadores desde sus bodegas puedan sacar ya los medios de transporte o sus productos ya con todos los papeles, incluso el marchamo aduanero, para no llegar a crear los famosos embudos en nuestras aduanas terrestres, ¿verdad? Eso es como lo que estamos trabajando con ellos. Ya vamos sobre la 3ª semana con resultados muy positivos, porque yo lo decía ayer, no nos interesa solo tener como leer los informes internos de cómo está operando algo, sino que también pues tener el insumo de la empresa, donde nosotros estamos aplicando esto para enriquecer, y no somos dueños de la verdad, mucho menos de la logística, y nos interesa pues ese diálogo siempre con los diferentes actores para enriquecernos todos y saber que lo que estamos pensando va en línea y que impacta positivamente en la reducción de tiempos y costos. Y mire, director, el plazo de que se amplió para la estadía del transporte de carga, lo han evaluado, eran 10 días los que se le estaban dando, porque hubo también hace algunas semanas los problemas estos. ¿Qué resultados se tienen? ¿Es funcional la medida que se adoptó? Sí, es decir, no es un tema que nos competa a nosotros, era un tema de migración por recomendaciones del Ministerio de Salud, y eso así fue en toda la región. De hecho, Costa Rica solo tiene 5 días, pero por lo menos a nivel de CA4, todos los países ya estamos trabajando a 10 días. Nicaragua es el que da más, pero en términos generales 10 días ha sido un plazo bastante prudencial. Es que usted no viene aquí a quedarse. Claro. Y esa es la ventaja que tenemos con las operaciones en el Triángulo Norte, que el transportista lo más que pasa aquí son 48 a 72 horas por las diferentes demoras que se puedan dar, porque llegó muy tarde a la bodega y hasta el día siguiente lo van a descargar, etcétera, etcétera. Pero donde sí teníamos estadías que a veces superaban los 30 días era con los transportistas que venían de Panamá o de Costa Rica. ¿Ya? Entonces la misma pandemia pues nos llevó por medio de nuestros ministerios de salud a regular ese tema, pero ya está estable. Hemos estado también de cerca con las gremiales empresariales, no solo de El Salvador, sino que de la región, de los países de CA4, y por el momento en ese punto no tenemos ningún tipo de discrepancia. Decía usted que avanzan también en otras áreas, como este mecanismo de operador confiable. ¿Qué es el operador confiable y cómo lo han recibido los exportadores? Esta certificación, este programa de operador confiable es una de las mejores prácticas internacionales que se implementaron allá por el 2006, más o menos. Viene el mundo hablando del famoso operador económico autorizado. Ese es el nombre mundial del programa. En El Salvador el programa se llamará operador confiable, que es lo que estamos haciendo, Neri, es rescatar esto. Tristemente, como aduana de El Salvador fuimos los pioneros de estos programas. Sin embargo, porque nosotros lanzamos allá por el 2007, se llamaba Programa Aduanero de Cumplimiento Empresarial, que trabajaba sobre las mejores prácticas del operador económico, porque no teníamos regulación en aquel momento para implementar esto. Sin embargo, la aduana de El Salvador fue la pionera en la región. Qué bueno. En estos 10 años de estos dos gobiernos destruyeron el programa que había.
desalentaron completamente a la industria. Nadie del sector privado creía en ellos, precisamente porque los requisitos que habían puesto no eran unos requisitos enfocados a la logística, sino que eran unas torpezas enfocadas a otro tipo de tema. Ellos siempre tienen eso en la mente de controlar y de no entender que promoviendo a nuestra industria que vamos a generar más empleos, y eso va a dinamizar la economía y eso va a generar menos delincuencia, etcétera, etcétera. El tema logístico, económico es un tema bastante, digamos, que amerita o necesita una inteligencia emocional, que es lo que no tuvimos en estos 10 años en aduana. Sí. Tuvimos gente que nunca entendió qué es lo que estaba haciendo ahí en aduana o cuál debería de ser su rol desde la aduana. Entonces, ahora este programa lo hemos venido platicando con los diferentes actores del sector privado, con la ministra de Economía, con el señor secretario Catán y todo el engranaje del gabinete económico del señor presidente Bukele, y es algo con el que pretendemos dar esa atención personalizada, porque no solo es un tema de disminución de selectividad, sino es ese tema de también atender que cada empresa certificada pueda contar con un ejecutivo de cuenta para poder solventar algún tipo de problema. Por lo mismo que decimos, aduana no es el todo en el comercio exterior, es el ente regulador, digamos, que coordina o que logra que todos los entes puedan interactuar entre sí. Entonces, si tiene este ejecutivo de cuenta, si una empresa certificada tiene algún problema en la DNM, en Agricultura, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Defensa, por algún tipo de permiso, en la policía, este ejecutivo de cuenta es el que se va a encargar de hacer todas las coordinaciones para poder solventar y apoyar a nuestro empresario. ¿Y qué condiciones debo cumplir si quiero lograr el programa de operador confiable? Digamos que eso es lo que nosotros estamos revisando, no obstante, las condiciones ya están también establecidas en la ley. Existe algún tipo, por supuesto, un cumplimiento tributario, un cumplimiento también de las obligaciones patronales, sociales, temas municipales, hay un tema también de no haber tenido infracciones, por supuesto, el tema de estar al día también con impuestos internos, seguro social, AFP, ciertos acuerdos o contratos que vamos a pedir de estos operadores económicos con sus agentes aduaneros, con sus transportistas, precisamente para garantizar de que una empresa no es que esté tomando, bueno, hoy voy a hacer esta operación con tal agente aduanero, la otra la voy a hacer con tal, este producto hoy lo voy a mandar en este camión, no, lo voy a mandar con este otro transportista. Queremos esa seriedad, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a todos. Hay empresas que utilizan más de 12 agentes aduaneros. Y eso, la lectura que nosotros tenemos de eso, es que ellos realmente no tienen ningún contrato con nadie. Y estas operaciones las está haciendo alguien que no es un agente aduanero. Y eso al final, claro, digamos que en el mercado, en el ambiente, no es nada del otro mundo que un agente aduanero pueda vender una firma y un tramitador es el que se encarga de vender todos los trámites. Buenos días. Díganme, en la 1, Miguelito. Sí, fíjese que le quiero informar, ponerle una denuncia, ¿verdad? Sí. Porque aquí en Olocuilta, en ciertas colonias o comunidades han estado repartiendo
la bolsa solidaria que da el gobierno. Ahora estamos hablando de aduanas, fíjese, no estamos hablando de paquetes, hablamos del trabajo de aduanas relacionado a todos estos mecanismos que se están buscando para agilizar. Y licenciado Villatoro, ahí estaba el comercio fácil, y hoy que usted mencionaba todos estos mecanismos de responsabilidad, se mantienen también dentro de estos estándares, porque había una comisión que también estaba dando seguimiento para ir como capacitando, ¿verdad?, tanto a los exportadores como a los importadores sobre asimilar estos procesos. Sí, es lo que le digo, esto lo hemos venido platicando desde el gabinete económico con los diferentes gremiales, empresariales. Sí, fácil, creo que es parte de este esquema también, y por supuesto pues que estamos informando sobre los avances a ellos. Sí, y ha habido, sí, porque entiendo que esta comisión estaba ahí Coexport y habían distintas gremiales representadas. Hay, digamos, un compromiso también, los exportadores han asimilado muy bien estas transformaciones que, como dice usted, el tema de logística requiere un trato diferente. Sí, vea, y es parte de la labor de diálogo, de convencimiento. Nosotros hemos mandado, por ejemplo, los detalles de empresas que mandan a los transportistas sin documentos a las fronteras, y mandar a alguien sin documentos es, digamos, no tener la conciencia de que eso va a generar una cola porque usted metió a la aduana o pretende hacer entrar a la aduana a algo que no lleva documentos. Sí, claro. Y por ejemplo en Metalío, que era una aduana intermedia, donde suponíamos que el exportador por lo menos iba a mandar la declaración de exportación, lo que hemos estado analizando es que están mandando los medios a parquearse ahí, sin factura, sin declaración de exportación, sin el pago de la tasa. Entonces, claro, ¿en detrimento de quién? Sí. En detrimento de todo lo que usamos, el comercio, y que necesitamos una cadena logística eficiente. Entonces, esa misma grado de comunicación con las gremiales nos permite, miren, por favor ayúdenos con este listado de empresas a que cumplan con lo mínimo. Sí. Y eso lleva cambios, capacitaciones en sus departamentos de exportación o importación. Pero digamos, creo que este gobierno del presidente Bukele ha demostrado que sí entendemos la importancia de tener este diálogo permanente con el sector productivo nacional, y es lo que hemos venido realizando. Si hay comunicaciones, tenemos tanto con las o los directores ejecutivos de las gremiales empresariales que forman CIFACIL. Ahí está Coexport, está la Cámara Americana de Comercio, está la Cámara de Industria Textil, está la gremial de avicultores, la gremial de distribuidores. Con ellos, con todos ellos tenemos una comunicación franca a cualquier hora, y eso pues nos permite poder responder. Y el combate al contrabando, director, recientemente, bueno, de los casos que más recordamos de las últimas semanas, el de Amatillo y otro que hubo también de ropa que habían incautado ustedes. ¿Se sigue dando esta situación? ¿Es complejo, director? ¿Cuál es la forma de que ustedes van controlándolo? Sí, vea, este es como la lucha eterna o el seguimiento entre el gato y el ratón, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si hay algo más migrante que el humano es el criminal, ¿verdad? Entonces esta gente por años siempre se ha dedicado a tratar de sorprender, a evadir, a contrabandear mercadería. Sin embargo, hemos venido trabajando de un año para acá en fortalecer a las diferentes instituciones, a nuestros brazos armados, si lo queremos ver de alguna manera, que es la División de Fronteras de la Policía Nacional. Hemos implementado diferentes protocolos de intervención. Por supuesto que las bases de datos y el intercambio de información que ahora tenemos con impuestos internos, que nunca habían querido conectarnos,
Entonces ahora el perfil... Ya están conectados. Sí, yo ya solo veo una imagen real del contribuyente, ¿vea? Porque yo le podía decir a usted, Neri, mire qué bueno, usted me paga $2 millones en IVA, en aduana. Yo a usted, de verdad que es buena cliente, si la queremos ver como por el lado de cliente, buena contribuyente. Pero Neri, en impuestos internos, resulta que solo informaba que sus compras eran de $36,000, pero sus importaciones eran arriba de 2 millones. Entonces, claro, ahí hay una renta que no se pagó. Entonces, ahora nosotros sí estamos viendo al contribuyente de una manera integral y ya sacamos el detalle, y todas esas personas que le mintieron a impuestos internos, pues van a conocer realmente la verdadera burocracia de aduana, porque no van a tener un canal preferencial de atención, todo lo contrario. Le puedo garantizar que el 100% de sus operaciones van a ser revisiones físicas, porque el fisco no está para darle trato preferencial a ningún evasor, ¿ya? Entonces, más allá de las acciones operativas que se puedan hacer con la policía, estamos haciendo este trabajo coordinado a nivel de sistemas, porque nuestros sistemas ya nos dan suficiente información tributaria del contribuyente, y también ya estamos realizando auditorías conjuntas con impuestos internos. Estamos ahorita en algunos rubros que tradicionalmente han sido evasores, ¿verdad? Ya trabajando en... Es que mire, las gradas son demasiado, ¿cómo decirle? Altas o... No sé, en algún momento sabían que había alguien que los estaba protegiendo, porque no son evidencias difíciles o huellas difíciles de encontrar. Son gradas de $3 millones fácilmente, sin necesidad de... O sea, salen a la luz con un simple cruce de datos. Sin mucha inteligencia. Un Excelito, como dicen los contadores. Un Excelito, sí. Bueno, director, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Punto de Vista, y estaremos pendientes con todas estas acciones que ustedes están dando seguimiento. Sí, no, gracias, Neri, y también a los radioescuchas, que sepan que tienen la aduana del presidente Bukele es una aduana cercana al sector productivo, con empatía, entendemos y hemos comprendido muy bien la crisis, y gracias a Dios pues el mismo sector privado lo ha reconocido, que no tuvimos ningún tipo de retrasos o embudos en esta época de la crisis, ¿verdad? Y también pues quiero aprovechar a felicitar a nuestro presidente, ¿verdad?, que de una institución 24/7 para el 24/7 de El Salvador. Así es, gracias. Sí, mire, nos salió así. Muchas gracias a ustedes también por su sintonía esta mañana de viernes, y que tengan un feliz fin de semana.